Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar acompañándonos esta noche para este masterclass que hemos preparado para ustedes con el patrocinio de Solaire. Le queremos dar la bienvenida a nuestro expositor, el arquitecto Rodolfo Fernández, director técnico de STO México, quien nos va a estar dando el webinar Innovación Arquitectónica con STO, recubrimiento con aislamiento térmico, acabado para fachadas y paredes exteriores. Así que hola, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y le dejo la palabra a Arqui. Gracias, Eleonor. Buenas noches y bienvenidos a todos. Voy a compartir la pantalla y empezaremos inmediatamente con el tema. ¿Ves mi pantalla, Eleonor? Sí. Bien. Súper bien. ¿Me escucho claro? Muy claro. Bien. Déjenme reducir aquí y cambiar acá arriba. Bien. El tema de esta noche es un tema de un sistema constructivo que más bien viene siendo un acabado para construcciones. El tema lo llamé, bueno, el nombre del sistema o digamos que el nombre comercial del tema que vamos a hablar es un sistema que se llama STO-TERM. Por la connotación ya sabrán que se trata de un sistema de aislamiento exterior con acabado y está diseñado para muros al exterior, fachadas particularmente. La marca STO o el sistema STO hace que seamos digamos, una empresa especializada en temas de envolventes térmicas, particularmente para fachadas. Déjenme avanzar. Un segundo porque no avanza. Voy a regresar otra vez porque no avanza mi página. Ya está. Ahora sí. Bien, el sistema o la descripción del sistema verán o empezarán a ver que está muy relacionado con fachadas ligeras o con estructuras para fachadas a base de bastidores metálicos y placas o revestimientos de yeso para exterior. Es decir, vamos a hablar de un tema específicamente para fachadas. En la descripción... Perdón, Arqui, solo pedirle que hable un poquitito más fuerte porque se le escucha, pero se le escucha un poco suave ahorita. Bien, vamos a ver si subiendo aquí. Bien, en la descripción del sistema está que es un sistema de aislamiento exterior con acabado para fachadas y muros que se fabrica en sitio, es decir, en la obra. Y esta ejecución en sitio puede darse en obra nueva o en edificios existentes. La idea o el propósito principal de este sistema es proporcionar una protección térmica contra el frío o contra el calor al edificio. Es decir, funciona tanto para regiones con climas fríos o gélidos y también para regiones tropicales o con mucho calor. ¿Se escucha clara mi voz, Leonor? Sí, sí. Oh. Me gustaría un poquito más fuerte, pero yo entiendo que su tono de voz es suave. Gracias. Sí, además estoy lo más cercano posible a la computadora. Está bien, pero le escuchamos. Bien, el sistema está, o permite, la ejecución del sistema permite una gran variedad de formas y colores, texturas, y se pueden replicar o hacer cualquier estilo arquitectónico o cualquier acabado. Desde una construcción muy minimalista, muy lisa, sin juntas, hasta un diseño arquitectónico muy recargado, muy barroco o muy elaborado.
todo va a depender de la creatividad del diseño o la creatividad del arquitecto que ejecuta el proyecto arquitectónico. La descripción del sistema también, aquí lo verán, es un sistema realmente, es una lámina, es un acabado, es un envolvente. Los componentes para un sistema de aislamiento estándar consta de 5 productos o 5 pasos, donde el número 1 es un adhesivo, el número 2 vendría siendo una placa de poliestireno que viene siendo el aislante. Este aislante o esta placa se protege con una malla de refuerzo que está embebida en un base coat y finalmente el sistema constructivo se termina con un acabado. La nota que ven ahí les indica que el paso 1 y el paso 4 son el mismo producto. En el inicial se aplica como adhesivo y en el siguiente se aplica como base coat. Si ven, el sistema o la envolvente térmica o el sistema de acabado se puede aplicar tanto en superficies o en bastidores ligeros o en muros ligeros, como en muros de mampostería a base de bloques de concreto o ladrillo o piedra o cualquier otro material de construcción. Son exactamente los mismos pasos. Si ven aquí, con respecto a la mampostería, son los mismos. Este sistema, o lo que en la industria se conoce como el sistema APES, es un sistema que está ya muy revisado, muy probado, está completamente normado. Hay un estándar de la ASTM, que es el 1397, que describe los requerimientos y procesos o procedimientos para lograr el sistema in situ. Y en este estándar se dan los requerimientos de lugar de trabajo. Se maneja también lo que es el almacenamiento de los materiales, se da el procedimiento de instalación y las consideraciones de diseño que se deben tener para construir esta envolvente. Asimismo, el material clave o el componente principal que va a dar el aislamiento en las fachadas, que son placas de poliestireno, también están perfectamente normado y probado, digamos que claramente definido los alcances, también por una norma de la ACTM, para que no haya dudas sobre el componente que vamos a utilizar, o el tipo, o digamos, las características específicas del aislamiento del poliestireno que vamos a ocupar. Hablaremos un poco de las ventajas y beneficios del sistema, empezando por la eficiencia térmica. En América Latina, o particularmente en la construcción en nuestros países, hemos abusado mucho de hacer fachadas ligeras con revestimientos para exterior a base de yeso o a base de fibrocemento, pero sin ningún tratamiento aislante. Cuando hacemos eso en un muro convencional con un revestimiento y poste metálico, sin el aislamiento, hay una enorme pérdida de calor por los puentes térmicos que se dan a través de los bastidores metálicos. Además de ser un tema de pérdida de calor, a los pocos días de haberse construido, se empieza también a ver los fantasmas o el telegrafiado de los postes porque se genera un puente térmico que se va manifestando en las fachadas a través del tiempo. Por otro caso, en el lado derecho de la pantalla, ustedes podrán ver que el sistema, cuando se aplica una envolvente térmica, elimina los puentes térmicos y permite o provoca que las estructuras que soportan estas soluciones estén menos estresadas y sean menos sensibles a la temperatura. De hecho, cuando las fachadas están o son muy sensibles a la temperatura, estas trabajan más por dilatación y por contracción, y luego empiezan a haber problemas de fisuras y agrietamientos y posteriormente pérdidas de calor por fugas de aire acondicionado o calefacción
pero también por la formación de grietas, fisuras que permiten la penetración de agua, y al entrar el agua ya en las fachadas empieza un proceso de descomposición y desaglutinamiento de materiales importantes que deterioran muy rápidamente los acabados o las fachadas en particular. Otro beneficio de los sistemas con aislamiento es que otorgan valores muy altos para controlar la temperatura. Estos sistemas, digamos que mejoran y promueven el desempeño de los equipos de aire acondicionado en las estructuras o en los edificios, y al mejorar o al disminuir el tonelaje para inyectar aire acondicionado, pues obviamente se genera un ahorro en el consumo de electricidad al disminuir el tonelaje de los equipos de aire acondicionado. Es decir, en pocas palabras, la envolvente térmica que se coloca en los edificios o en las fachadas hace que la ganancia térmica por las fachadas o las 4 fachadas del edificio bajen enormemente y la demanda del aire acondicionado sea menor. Cuando se tienen datos de valor de resistencia térmica anticipadas al proyecto, se pueden hacer cálculos en base al valor que se otorga del aislamiento del muro para que las empresas que suministran los equipos de aire acondicionado puedan bajar el tamaño y ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Es un sistema que es muy rápido de instalación, permite ahorros importantes en el calendario de la obra y por consecuencia en la ejecución de la mano de obra. Es decir, no hay albañilerías, no hay colados, no hay aplanados, no hay revoques, no hay, digamos, trabajos tradicionales que se hagan. El sistema como tal, el que estamos describiendo, se adhiere directamente a la superficie sin fijación mecánica o un anclaje especial. Se reduce, por lo tanto, en un 50% los tiempos de ejecución de fachadas. Otro beneficio u otra ventaja de este sistema es que tiene un porcentaje muy bajo del desperdicio. Prácticamente no existen mermas en la aplicación. Nosotros hemos calculado mermas que oscilan entre el 3 y el 5% cuando mucho. Con una correcta aplicación, con un buen equipo de elevación, con un buen manejo de materiales en la obra, esta se mantiene muy limpia y muy ordenada. El sistema como tal, si se integra a una solución de bastidor y revestimiento, es decir, una solución ligera, ya integrado, es un sistema muy ligero. El sistema de STO, es decir, la envolvente térmica propiamente, solo agrega 8 kilogramos a la estructura del edificio por metro cuadrado. Es decir, 8 kilos, casi 9 kilos por metro cuadrado. Sumados a los 30, a los 25 o 30 kilos que significa el bastidor metálico y el revestimiento, estamos logrando un peso total integrado para una solución de construcción ligera para fachadas que oscilará entre los 30 y los 35 kilogramos por metro cuadrado, comparativamente contra una estructura de concreto o de mampostería que puede estar oscilando entre los 180 y los 200 kilos por metro cuadrado. Este sistema también es una envolvente térmica muy flexible que se dilata y se contrae, evitando con esto la formación de grietas o fisuras en el acabado. Al no generar fisuras o fracturas, mantiene una apariencia de integridad por mucho tiempo. Este es uno de los sistemas. Esta envolvente térmica es un sistema constructivo que está comprobado
responde de una manera muy efectiva contra los asentamientos y es un sistema de acabado muy eficiente contra los temblores. Aquí recientemente, hace un mes, el pasado 6-7 de septiembre, igual tuvimos un temblor más o menos importante de 7.2 grados en la escala y todas las construcciones que están resueltas con el sistema de aislamiento térmico o con la envolvente térmica no sufrieron ningún daño. Las estructuras se pueden mover, pero la envolvente se mantiene prácticamente intacta. Es muy durable. De hecho, todos los materiales que utilizamos en la construcción de este sistema constructivo, este sistema de acabado, están hechos a base de resinas o polímeros 100% acrílicos y esto le da una ventaja enorme contra la degradación o le da una resistencia muy importante contra los rayos ultravioleta. No hay pérdida de color, no hay desprendimientos, no hay delaminación, no hay abolsamientos. La misma composición de las fórmulas de los acabados o de los productos evitan la acumulación de polvo, la formación o la resistencia a los hongos y otro tipo de contaminantes. Están diseñados, hay algunos productos que están diseñados para resistir ambientes marinos con mucha humedad, como lo que son los ambientes costeros o tropicales. Es un sistema muy versátil. Básicamente dependemos del bastidor, del diseño del bastidor, o básicamente de los muros que nos entregue el constructor, para que nosotros con la envolvente térmica simplemente se fijen, se adhieran y se coloquen sobre la superficie ya previamente formada. Es decir, podemos hacer formas, detalles, color, texturas, una infinidad de acabados. Como lo dije al principio, podemos hacer estructuras muy limpias, muy lisas, muy minimalistas, muy funcionalistas, o hacer otro tipo de diseños un poco más recargados, un poco más elaborados, con más agregados, con contramarcos, con cornices, con pechos palomas, con rosetones, con cualquier otro componente que queramos adosar a la fachada. Y todo eso es simplemente utilizando adhesivos. La otra ventaja es que las soluciones que traemos para la envoltura o la envolvente técnica de las construcciones es que traemos 3 categorías o 3 diferentes garantías que básicamente van a depender del acabado final o del recubrimiento final, porque entre más resistencia tiene el acabado a el agua o a la suciedad, el sistema está garantizado por más tiempo. Empezamos con el sistema Essence de 5 años, que es es el estándar de la industria en Estados Unidos y Canadá. Hay una categoría intermedia que se llama Stottern Classic, donde el acabado final ya tiene mejor resistencia al agua, absorbe menos suciedad y tiene mejor comportamiento en ambientes marinos. Y luego iríamos con el Stottern Lotusan, que está terminado con un recubrimiento que mantiene el agua, no absorbe el agua, y al no absorber el agua, el polvo o la suciedad que se deposita en un edificio, en el primer aguacero o en la primera tormenta, el edificio se limpia y se lava automáticamente, y por consecuencia la apariencia del acabado y propiedad del edificio pues va a permanecer por periodos más largos, libres de mantenimiento. También podemos trabajar conjuntamente con la certificación o trabajar con las tecnologías para certificar las construcciones que gusten bajo el sistema de LEED. Nosotros podemos otorgar hasta 19 puntos en temas de recubrimiento de fachada. Hablando de las consideraciones del sustrato, veremos que también, hablando en términos de sustrato, está también todo muy claro, ya hay especificaciones muy precisas de qué y cuáles son las tolerancias que se tienen que seguir para que el sistema tenga, digamos, el performance o el desempeño esperado.
Es importante que para aplicar cualquiera de los sistemas de STO, deben estar perfectamente fabricados. Es decir, no hay que... La industria en Estados Unidos y aquí también en México establece que para entregar las garantías en la ejecución de los trabajos no se deben mezclar materiales de diferente fabricante para que se pueda mantener la garantía que se ofrece de no mantenimiento, ya que el mezclar productos de otras marcas invalidaría esta garantía. Hay una gran cantidad de detalles constructivos o de detalles muy específicos para solucionar ciertas características de la obra. Tenemos cerca de 300, 400 detalles ya preestablecidos para diferentes sustratos o diferentes soluciones, desde bastidores metálicos, bastidores de madera, estructuras de mampostería. Ya hay una infinidad de detalles ya preestablecidos. En general, los sustratos a recubrir con los sistemas esto deben cumplir ciertas características. Básicamente, buscamos que la superficie a recubrir o la fachada a terminar sea una estructura estructuralmente firme, diseñada para resistir carga por vientos. Pedimos que las superficies al recubrirse sean lisas y planas, si acaso con una tolerancia de desviación al plano de 1/4 o 6 milímetros por cada 3 metros de largo, y que estas superficies a trabajar estén limpias y libres de materiales extraños que puedan afectar la adherencia del sistema. Hablando de ensamblados ligeros a base de bastidores metálicos, procuramos que éstas tengan un diseño o una memoria de cálculo que pueda garantizar que el edificio pueda resistir las cargas por viento que puedan recibir en edificaciones altas. También procuramos que las variaciones o los desplomes en el plano estén dentro de las tolerancias para que el terminado de la envolvente térmica o del acabado de los sistemas STO estén perfectamente impecables. En el tema, cuando hacemos el sistema sobre construcciones de mampostería de concreto, pues estas que estén secas o que los vaciados o los colados de concreto por lo menos tengan 28 días de secado. En el caso de las mamposterías con blocks de concreto, que estas estén terminadas o que el junteo de estos bloques de concreto estén alisados contra el plano de la superficie. En edificaciones existentes, lo único que buscamos es que estén, digamos que los materiales que estén sueltos, rotos o mal adheridos se remuevan y luego se sustituyan para que sean, se pueda colocar la envolvente encima de ella. Es decir, que podemos tener trabajos para colocar la envolvente térmica en construcciones donde el sistema anterior está roto, está agrietado, o se tengan que restituir algunas piezas, retirar y restituir algunas piezas nuevas y luego integrar la solución de la envolvente. En la instalación del sistema verán que es muy sencillo. Los rendimientos aproximados para cada uno de los pasos, aquí lo están viendo. El adhesivo en cubeta me puede permitir adherir 18 metros del sistema. Las placas de poliestireno en su tamaño me cubren 0.75, 0.74 de metro cuadrado por pieza. La malla, el base coat y el acabado. Hablando de el adhesivo que empleamos, es una resina 100% acrílica que se mezcla con cemento de construcción Portland tipo 1 en volumen 1:1 y se aplica con alguna herramienta. Ahorita hablaremos de la herramienta. La placa de poliestireno es, como lo dije al principio, es el componente clave del sistema porque está hecho
de un material muy aislante que es poliestireno expandido virgen y que es el que proporciona el aislamiento continuo a la fachada. También es el que permite reducir los choques térmicos o la pérdida de color por puentes térmicos. También será la superficie que soporta la lámina que está hecha con la malla, con el base coat y con el acabado. El poliestireno obviamente debe de tener ciertas características, pero básicamente la eficiencia se mide por la fusión de las perlas, ya que esta permite, la fusión va a permitir que tenga una absorción de agua controlada, que está por el orden del 4% en peso. Va a permitir la difusión del vapor de agua, es decir, va a permitir que la envolvente térmica pueda respirar. También es el responsable de resistir las grietas por asentamientos o movimientos de la estructura, y es obviamente la que va a permitir el aislamiento térmico o los valores de termicidad expresados en valor R. La fusión de las perlas deben estar aproximadamente en un 80%, es decir que el contacto entre perla y perla tiene que ser más o menos del 80% para que pueda funcionar como envolvente térmica. Igual que los otros productos, está normado por una especificación particular de un poliestireno del tipo 1, y esto va a darnos certeza de que al cumplirse esta característica, el rango de desempeño de la envolvente térmica esté por el orden de desde los menos 55 grados centígrados hasta los 75. Es decir, es un rango de servicio que alcanza temperaturas gélidas de congelación, ¿sí?, hasta superficies o regiones calientes o muy cálidas de hasta 75 grados centígrados. Estamos hablando que este poliestireno debe tener una densidad que está en el rango de los 16 kilos por metro cúbico y que puede estar, digamos, con valores de termicidad que van relacionados con el espesor. 1 pulgada me da valor 4, 2 pulgadas me da valor 8, 3, 12 y 4, 16. Es decir, una variante aritmética. Me voy un poquito más rápido porque creo que nos estamos acabando un poquito el tiempo. Pero bueno, aquí veremos que las placas de aislamiento se tienen que colocar de modo que no se alineen con los revestimientos de la estructura ligera a base de poste y canal y revestimiento. La colocación de los cortes bandera en las esquinas de las ventanas es un punto importante porque es un cortante donde se generan ciertos cambios en el plano y tenemos que procurar que esas placas entren completas, y particularmente en el tema de las ventanas. Hay mallas de refuerzo de diferente tamaño, espesor y gramaje, que son las que nos van a dar la protección a la envolvente. Hay, digamos, anchos desde 24 hasta 110 centímetros. Las buñas, canterías o sisas, como creo que les llaman ustedes, se generan, se trazan y se cortan en el espesor del poliestireno. Después de trazadas y cortadas, tienen que guardar un espesor mínimo de 3/4 de pulgada, 19 milímetros, para permitir una continuidad en la envolvente térmica. La herramienta es un cautín, es una pistola caliente, o le llaman cuchillo caliente, que tiene un adaptador y diferentes formas de cuchillas para generar la sisa. En el caso del adhesivo, tenemos al menos 3 métodos para adherir las placas sobre la fachada. La primera es una llana de acero que trae provistas unas ranuras y deja específicamente la cantidad de adhesivo que necesito. Es una herramienta manual que tiene unas perforaciones de 1/2 pulgada por 1/2 pulgada, espaciadas a cada 2, y son las que van a dejar
el adhesivo que necesitamos. Para superficies muy irregulares o muy rugosas, tenemos que cambiar el patrón de listones por chopo listón o untada y listón. Y también están armadas, son 4 pulgadas de diámetro, con un espesor de 3/8 y separadas cada 20 centímetros. Entonces, como verán, todo está perfectamente especificado y probado. Hay un tercer esquema de adhesión y es utilizando espuma de poliuretano para acelerar la colocación de las placas. Este adhesivo, a diferencia de los dos anteriores, seca en 1 hora. Es decir, en 1 hora podemos seguir con el proceso del sistema de la envolvente. Una vez colocado el adhesivo, la placa se pone o se deposita, se coloca en la fachada y se van colocando pieza por pieza. En las esquinas internas o en las esquinas externas se tiene que generar un patrón de entrelazado para que se forme, se refuerce y sea más robusto tanto en las esquinas internas como en las esquinas externas. Aquí está un poquito exagerada la fotografía, pero realmente con que esté entrelazado y se deje un sobrante de un cuarto de pulgada, 6 milímetros, es más que suficiente. Se tienen que rellenar los espacios que quedan entre placa y placa. A veces las placas no casan completamente a borde o a hueso. Y los espacios que quedan entre placa y placa tienen que rellenarse ya sea con pedacería del mismo poliestireno, la misma placa de poliestireno, o con espuma de poliuretano de baja densidad. Una vez que están ya secas las placas, se raspan y se alinean con reglas para lograr que en el cenit o en la luz rasante esta envolvente tenga una planicidad, quede plana y lisa, sin ondulaciones, para que el acabado, que es una lámina, quede impecable en el terminado. Esta es digamos, la herramienta que necesitamos para hacer las sisas. Aquí ya estamos en el proceso de poner la malla de refuerzo y como ven, la malla de refuerzo es la que va a dar o va a permitir una resistencia al agrietamiento, va a proveer una resistencia al impacto, va a integrar la solución de la envolvente térmica y también ayuda a determinar los espesores apropiados cuando se combina con base coat. Estas mallas están, junto con el base coat, se considera la primera barrera impermeable en la fachada o en la pared para la producción de agua, para la producción de la lluvia y el viento. Una vez que se genera la sisa, hay herramientas manuales también que tienen un stencil de plástico y permite que las sisas se hagan perfectas. Ya seco el base coat con la malla, se pone un primario. Este primario, que generalmente es en color, que tiene que ser tiene que ser del mismo color que el acabado, incrementa el rendimiento de los recubrimientos, incrementa la resistencia del acabado al intemperismo y también incrementa la consistencia del color del acabado. La colocación del terminado o del recubrimiento final es donde más opciones tenemos de acabado. Yo les puedo decir que contamos con cerca de 70 diferentes opciones de acabado entre colores, texturas y materiales. Hay diferentes productos de acabado que están hechos con mármol, con granito, con cuarzo, con arenisílica y son los que usamos para darle la terminación final al edificio. Estos acabados también se pueden utilizar para construcciones, digamos, normales o tradicionales, hechas con concreto, con aplanados, con revoques o con morteros. Y también se pueden ocupar para el interior. Finalmente, hablaremos de las características del edificio o de las pruebas que hemos hecho o que se hacen de ese sistema.
Entre ellas está la de probar que el edificio, que la lámina, que el edificio va a estar protegido con un sistema, con una envolvente térmica que es continua, que está integrada al edificio y que a la vez es muy flexible. ¿Sí? De hecho, por esas características es que los edificios no se agrietan y no se rompen. Una de las promesas o, digamos, los valores agregados con los cuales hemos logrado muchos contratos aquí en México es, además de generar estructuras que están protegidas contra el frío o contra el calor, existe la promesa de que es cero tolerante a la formación de grietas. En algunos proyectos aquí en la Ciudad de México, donde el clima es un clima templado, donde la demanda de equipos de aire acondicionado no es tan grande, la promesa de ejecución del sistema es que nunca se va a romper, nunca se va a agrietar y por consecuencia no va a haber penetración de agua y degradación de productos o de no va a haber generación. Perdón, ¿qué es eso? Ya casi terminamos. Eso fue una alarma, ya casi terminamos. Todo bien, todo bien. Ok. Otra prueba que se le hace al sistema es la de flexibilidad estructural. El sistema tiene que deformarse sin romperse hasta generar una presión de 15 psi. Y eso es decir, que el sistema colocado en las estructuras, aunque se muevan, no se rompe. También probamos algunos productos, algunos acabados contra la elongación. Tenemos productos o selladores o materiales que pueden tener elongaciones arriba de 300% sin romperse. También existen pruebas de clasificación contra el impacto. Cuando estos son reforzados con mallas estándar o mallas reforzadas intermedias o de plano, ya digamos, proteger el sistema contra alto impacto, es decir, sistemas que pueden resistir el impacto de proyectiles cuando estamos protegiendo fachadas que están expuestas frente al mar, para resistir el embate de huracanes hasta categoría 5, con vientos de hasta 350 kilómetros por hora. Es decir, resisten el impacto de proyectiles grandes como pueden ser bancas, mesas, sillas, cestos de basura o objetos que puedan impactarse en los primeros 10 metros de altura de la fachada del edificio. O aquellas estructuras fachadas como hoteles, hospitales, escuelas, donde los perímetros inferiores del envolvente se quieran proteger contra el golpe cuando hay tráfico peatonal intenso o en los motor lobbies cuando bajamos con las maletas y los carritos y golpeamos la parte la parte baja de los edificios, de las entradas del hotel, o las camillas en los accesos de urgencias cuando las sillas de ruedas o las camillas o cualquier otro equipo pueda golpear estos edificios o estas zonas. También un tema muy importante es que el sistema está diseñado para no propagar el humo y tampoco generar flama. Cuando se emplean placas de poliestireno virgen, está probado que estas no generan ni flama ni generan humo. De eso tienen que estar seguros. Aquí están las normas que cumple el sistema. E incluso hay pruebas de la National Fire, de la Asociación de Protección contra el Fuego en los Estados Unidos, donde pasamos las pruebas sin ningún problema. También si les interesa el tema del aislamiento acústico, cuando el sistema se combina o se refuerza con fibra de vidrio
con R11 entre los postes, logramos una integración de una solución que puede entregarnos hasta un aislamiento de 50 decibeles. Por último, el sistema puede estar en inmersión total y sin cambios o daños en la estructura. Es decir, literalmente un edificio puede estar bajo el agua y el sistema de aislamiento o el sistema constructivo de esto no sufre daño alguno. Ha habido casos donde hoteles se han enfrentado en tormentas de 3-4 días con escombros mojados, es decir, fachadas bajo escombros mojados de 2 o 3 días, y una vez que se limpia, se lavan, las fachadas se vuelven a, digamos, se vuelven a retocar, a detallar y permanecen intactas. Como verán, es un sistema que ya lleva 60 años en Europa y 40 años en Estados Unidos y en Canadá. Aquí en México llevamos más o menos entre 15 y 20 años desde que hicieron los primeros ejercicios o los primeros trabajos de este sistema. En Europa, en Suiza, en Suecia, hay una construcción que se hizo hace 52 años y tiene 4 mantenimientos y el sistema está intacto, impecable. Nuestras 2 fábricas que están en los Estados Unidos tienen 38 años con 3 mantenimientos nada más en pinturas. Entonces tenemos ejemplos como esos en todo el mundo. Esto actualmente está en 90 países en forma global y hemos hecho más de 500 millones de metros cuadrados. Ya tenemos conocimiento de todas las regiones climáticas del mundo, perdón. Sabemos el ambiente con humedades, con mucha humedad, con mucha salinidad. Tenemos climas con muchos fríos, con temperaturas congelantes. Hay climas con mucho calor, con temperaturas que pueden alcanzar los 50, 52 grados a la sombra. Climas con mucha humedad, humedades que superan los 80% de humedad relativa, o humedades secos donde apenas alcanza el 20% y con fríos muy fuertes. Hemos hecho estudios en ciudades donde llueve 360 días al año, donde hay nieve los 180 días al año y los otros 180 están sin nieve. Hemos hecho estudios en ciudades donde en el verano alcanzan 50 grados centígrados y en el invierno alcanzan menos 20 grados centígrados y las construcciones permanecen intactas. Entonces, es un sistema que estamos promoviendo mucho en El Salvador con la empresa Solaire y muy pronto verán el primer ejercicio que tendremos ahí en Plaza Millennium. Muy pronto ya lo verán terminado. Dejo, a ver si todavía hay unos minutos para responder algunas prácticas. Ese es el fin de la presentación. Y bueno, hasta aquí. Si hay alguna pregunta o si tenemos tiempo, creo que estamos justos terminando. Gracias, Arqui, por esta presentación. La verdad que ha sido muy ilustrativa. Yo ya tengo un par de meses de estar viendo el producto, me lo han presentado, lo he visto, lo he tocado y me parece pues muy interesante y ojalá que de verdad lo podamos aplicar acá a El Salvador. Yo la pregunta que tengo, y tal vez porque conozco que ya lo están instalando acá en un proyecto en El Salvador, para que nos cuente cuál ha sido la experiencia. Yo sé que lo están poniendo sobre mampostería, ¿verdad? No lo están poniendo sobre estructura metálica directamente o de aluminio. Y quién más, o bueno, que hay otros proyectos que se están animando también, ¿verdad? Proyectos de vivienda, que ya vieron que al hacer el análisis estructural
los pesos y todo, como el presupuesto, que al final pues puede salir un precio bastante competitivo contra los cerramientos tradicionales, y poniéndole el agravante o la mejora, ¿verdad? De no estar teniendo que reparar, como usted dijo, todas las grietas y todo el problema que se nos da con nuestra lluvia, porque nosotros, además de tener una lluvia ácida tremenda aquí en El Salvador, los cambios de temperatura, de calor a frío, son bien drásticos del día a la noche. Y bueno, y la otra pregunta es que si han ocupado eso también en algún tipo pues no techo, ¿verdad? Pero tal vez algún tipo de losa o algo, se ha ocupado de otra manera que no sea solo en fachada. Ok. Bien, respondiendo a la primera pregunta, en el proyecto de Plaza Millennium estamos en proceso de elaboración del sistema, y este proyecto en particular, si lo ven ustedes, es una estructura elevada, es una estructura vertical, donde tenemos dos tipos de sustrato. Es la misma solución de la envolvente térmica, pero en dos diferentes sustratos. Por un lado, estamos terminando o trabajando o colocando o adhiriendo la envolvente térmica sobre una estructura de concreto reforzado colado en sitio, que son los muros ciegos del edificio. Y por otro lado, estamos haciendo la misma solución con el mismo acabado, pero en una estructura ligera. El proyecto tiene un abocinadón muy grande, muy ancho, monumental, que se está generando con una estructura ligera de poste metálico galvanizado y un revestimiento de yeso para exterior que se termina precisamente con la envolvente térmica. Entonces, en este proyecto en particular tenemos la misma solución con diferentes sustratos. Por un lado, concreto reforzado, y por otro lado, una estructura ligera. ¿Verdad? La ventaja que vemos o la oportunidad que vemos de este sistema en El Salvador es que El Salvador, como muchas ciudades de nuestros países, se están densificando y están creciendo las ciudades de manera vertical. Entonces, están empezando a surgir muchos desarrollos comerciales, habitacionales o mixtos, donde está la parte comercial y la habitacional, y se generan estructuras verticales muy esbeltas. En esos casos, estos sistemas son los que mejor han respondido a los requerimientos del inversionista y del constructor, porque, como lo dije en la plática, son estructuras muy versátiles, muy ligeras y muy resistentes al agrietamiento. De hecho, en muchos proyectos en la Ciudad de México o en México en particular, el tema de la envolvente térmica o de la resistencia térmica o la ganancia de calor está relegada a un segundo plano. Estamos desarrollando el proceso constructivo porque la promesa de no generación de grietas, de no rompimiento, ha permitido que hagamos edificios o construcciones o desarrollos habitacionales que superan los 20 niveles, 30 niveles, y entonces el inversionista constructor no quiere regresar a hacer reparaciones de filtraciones de agua en el piso 30 o en el piso 25 porque ya tiene. Entonces, eso ha generado un boom o una apreciación del sistema que, lejos de utilizarlo como envolvente técnica, lo utilizamos como un envolvente que es muy flexible y que no se rompe. Y entonces lo que vemos en la oportunidad con Solaire en El Salvador es precisamente hacer proyectos verticales con estructuras ligeras donde ya no utilicemos las mamposterías tradicionales o los colados tradicionales, y por consecuencia las construcciones sean más rápidas, sean más ligeras, con menos desperdicio de material y mucho más duraderas a través del tiempo, que estén libres de mantenimiento, pero sobre todo que estén libres de fisuras y libres de filtración de agua en sus pisos superiores. Entonces,
vemos una enorme oportunidad. Creemos que esta con Plaza Milenio va a ser un buen ejercicio. Ya estamos viendo otros proyectos con Solaire en El Salvador y ya hemos hecho ya hemos hecho muchos proyectos en Guatemala, también hemos hecho en Nicaragua algunos también. Y bueno, creemos que El Salvador no va a ser la excepción. La segunda pregunta, si me preguntas que si hemos hecho algo en términos de cubiertas o de techumbres, no, no lo hacemos. No lo hacemos porque nosotros somos especialistas en fachadas nada más. No, no, no tenemos soluciones para cubiertas. Es otro sistema, son otros productos y son otros requerimientos. Nosotros, Eleonora, como sabes, nos especializamos en fachadas y esa es la promesa con Solaire. Vamos a entregar soluciones integradas de ventanas y fachadas donde esté integrada la garantía. Me encanta. Bueno, para nosotros ha sido un gusto tenerlo. Gracias, Eleonora. Quiero revisar si hay alguien que me haya mandado algo más. No, ahorita no, pero esperamos pues tenerlo aquí en El Salvador pronto, poderlo conocer, que nos presente de primera mano todos los proyectos. Y darle las gracias nuevamente por el tiempo, por el conocimiento, por compartirlo y yo también le deseo lo mejor, les deseo que lo logremos integrar aquí a El Salvador, porque a mí me parece, además de todo, fabuloso por nuestro clima, ¿verdad? Por el Sí, aislante térmico, para sí, nosotros creo que es muy, muy favorable. así es. Nosotros no tenemos duda de que así va a ser, Eleonora. Y en proyectos de playa. Me encantó ver que puede aguantar. Bueno, yo no sé si aguanta de acá, porque mire, yo de plano que yo he visto sal en el mundo, pero la sal del Salvador, la salitre de cómo funciona aquí, se come las fachadas. Es impresionante. Sí, también eso dicen en Panamá. Dicen que no hay clima más corrosivo que el del Canal del Panamá. Pero la Wow. verdad es que también nosotros acá tenemos zonas que son muy húmedas, con temperaturas muy elevadas y combinación de mucha salinidad. Pero la verdad es que tenemos productos que están probados. Tenemos sistemas incluso que resisten el impacto de huracanes. Hay certificaciones y hay validaciones en el condado de Dade, en Miami, Florida, donde se garantiza que el sistema constructivo resiste el impacto. Hay una normatividad en Estados Unidos donde ante el impacto de huracanes, los hospitales, las escuelas y los hoteles tienen que permanecer en pie después de pasar el huracán, porque tienen que dar cabida a los que pierden sus hogares, ¿no? Esas especificaciones para esos edificios están perfectamente determinadas y especificadas para resistir estos impactos. Y nosotros tenemos varios sistemas para resistir el embate de esos meteoritos. Hay un sistema de protección contra la penetración de agua en las estructuras que también te puede garantizar que aunque tú construyas con bastidores de metal de lámina galvanizada frente a la playa, estos permanezcan sin corrosión, sin oxidación por largos periodos de tiempo. Pues se ve muy prometedor y espero que lo podamos probar acá y pues me encanta, a mí me encanta. Bien. Ten la seguridad porque tenemos 60 años ya haciendo esto desde Alemania y 40 años desde Estados Unidos. Claro, no, sí, sí, la experiencia lo dice todo. Así es. Muchísimas gracias, pues, arquitecto, y invito a todos a que nos acompañen también en la Semana del Arquitecto, que ya se avecina en noviembre 8, lo vamos a celebrar y vamos a tener a Solaire también acompañándonos y contándonos un poco más de sus productos. Claro que sí.
Pronto estaremos en El Salvador para acompañarlos. Buenísimo. Gracias, arquitecto. Le agradezco. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Bye.